Composición de la materia viva. Fíjense que esta materia viva es la que forma parte de la célula y es la que nos interesa a nosotros, porque las células son las que forman los tejidos y forman nuestro organismo, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poquitico sobre la célula. Aquí tengo un resumen de las teorías que condujeron a decir que existían las células. Primero se llamaron celdillas. Después se descubrió el microscopio y entonces ahí fue que se le dio el nombre de célula. Ya después se le fue dando la implicación y se llegó a decir que era la unidad estructural básica de los organismos vivos. Y ya Virchow dijo que toda célula proviene de una célula. O sea que no era que venían del aire, sino que una se transformaba en la otra. Y quedó establecido que la célula es la unidad fundamental de la vida. A esa célula se le desarrollaron varios dogmas, como son estos, que es la unidad estructural de los seres vivos, que es la unidad funcional y también la unidad reproductora. Eso es en sentido general, ¿verdad? Se dividieron en dos tipos de células, procariota y eucariota. Es importante ver la diferencia entre una y otra porque de eso dependerá el organismo, ¿verdad? Entonces vemos aquí qué diferencia hay entre procariota y eucariota. Fíjense que la procariota no tiene núcleo, la eucariota sí. La procariota no se puede asociar, la eucariota sí se asocia. Eso significa unirse una célula con otra para formar algo más grande. La procariota vive sola, como diríamos nosotros, sola como la mala red, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las procariotas forman organismos unicelulares. Tienen una membrana celular y un citoplasma, y ahí en el citoplasma está todo lo que ellos necesitan. Sin embargo, la eucariota es un poquitico más organizada y de ahí viene su capacidad de asociación, que puede formar organismos unicelulares bien organizaditos o formar organismos pluricelulares porque se pueden asociar una con la otra. Entonces, fíjense ahí que tiene lo mismo, membrana celular y citoplasma. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en ese citoplasma no está todo tirado ahí, no, todo está organizado, cada uno en su espacio, lo que favorece es que se realicen diferentes funciones en la célula. Hay una organización interna en la eucariota, en el citoplasma. Y como ustedes ven, hay muchos organitos subcelulares, cada uno rindiendo una función importante para la célula. Estos son organitos que todos son membranosos. ¿Qué me implica el que tengan membrana? Que tienen un espacio de ellos especial, ¿verdad? Entonces, como tengo membrana, soy el núcleo y tengo membrana, no todos pueden pasar a través de mi núcleo ni pueden salir. Entonces, yo puedo mantener un control del espacio que hay en mi entorno, ¿verdad? Y eso ocurre con cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una característica particular y tienen sustancias incluso que son marcadoras de cada uno de esos espacios. Por ejemplo, si yo quiero evidenciar algo que me diga dónde está el núcleo, determino el DNA, por ejemplo. Ah, pero, pero yo encontré DNA en otro. A lo mejor el núcleo estaba roto. No era que no estaba completa esa célula. O sea que son marcadores, sustancias que están presentes en esos lugares especialmente. Entonces, los organismos unicelulares, como son más sencillos, ellos tienen que hacer todas sus funciones. Sin embargo, los pluricelulares pueden separar las funciones. Y ahí tenemos que hay células que pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos la célula del epitelio intestinal, pero también células que se han diferenciado y se han especializado y forman diferentes tejidos. Por ejemplo, las células musculares. Los tejidos se asocian y forman órganos, por ejemplo, los hepatocitos que forman el hígado.
Es para que ustedes vean los ejemplitos que le tengo ahí. Y diferentes órganos que conforman los aparatos y sistemas. Es para que ustedes vean cómo se va organizando la materia viva. Mírenlo aquí. Desde el átomo se van organizando y miren cómo llegan a formar un organismo grande como es el de nosotros, que es un organismo pluricelular. Nosotros somos nuestras células son células eucariotas. Entonces, vamos a ver si alguno de ustedes me quiere leer eso, por favor. Yo, maestra. Léamelo, Liliana. Las células de los organismos pluricelulares están intercomunicadas mediante diversos y eficientes mecanismos de regulación, lo que permite su funcionamiento en forma coordinada y armónica. Así, los organismos multicelulares son más eficaces. Todo esto permite al organismo una actividad más eficiente y con superiores condiciones de adaptación al medio. ¿Lo ven? Por eso los procariotas no tienen las características de una célula eucariota de llegar a ser un organismo pluricelular. Pero miren, ahí le puse una mosca y le puse un ser humano. La mosca es un eucariota. Siempre que podamos apreciar con los ojos ese organismo, es un organismo multicelular y eucariota, porque los procariotas no podemos apreciarlo con los ojos porque es una sola célula y es microscópica. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos desde el más sencillo hasta el de orden superior. Aquí también estamos viendo cómo los elementos se van uniendo para formar las biomoléculas. Estas biomoléculas sencillas forman macromoléculas, las cuales a su vez forman los agregados supramoleculares, son moléculas grandes de esas que se van combinando y se distribuyen para formar la célula. Las células tienen organelos subcelulares, los eucariotas, y esas células van a formar los organismos, ya sean unicelulares o ya sean pluricelulares, según la característica del organismo. Aquí también está la laminita de Leninger. Fíjense que siempre que uno pueda tener láminas, esquemas que puedan enseñarle a uno las cosas, uno siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y cuando uno ve un esquema, analizarlo y entender qué dice ese esquema. Entonces vemos aquí que el nivel 1 son las unidades más sencillas. El nivel 2 ya las macromoléculas que se forman por la unión de estas sencillas. Esas macromoléculas se combinan entre sí y forman complejos supramoleculares y estos son los que dan lugar a la célula y sus organelos. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la materia viva. Hay elementos fundamentales, elementos importantes y oligoelementos. Los fundamentales son aquellos que tenemos en mayor cantidad. Toda la materia viva se formó por la presencia del carbono. Por eso el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son los fundamentales para formar a las biomoléculas. Pero hay algunos importantes como calcio, potasio, cloro, sodio, magnesio y hierro que también son importantes en el organismo. Y hay algunos que son importantes, pero en pequeñas cantidades, que es lo que le llamamos trazas. Esta composición elemental tiene algunas diferencias con la materia inorgánica. Por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar todos los elementos de la tabla periódica, no van a formar parte de la materia viva, ni tampoco va a tener la misma proporción. Vamos a ver que hay variedades, ¿verdad? Ni tampoco se van a organizar de la misma manera. Vamos a tener aquí como una comparación para que vean la proporción de esos elementos según el,
donde estén. El carbono, por ejemplo, en la corteza, miren la cantidad que hay, 0.055. En el agua de mar 10 y en el cuerpo humano 10. Fíjense que el agua de mar y el cuerpo humano tienen un parecido muy similar en los elementos que contienen. Por eso nosotros, el ser humano, se desarrolla en los lugares donde hay agua, porque el agua es muy importante para nosotros. Entonces, de ahí tenemos que el agua es el solvente natural que tiene la materia viva. El 2/3 del peso total del cuerpo es agua. Tomando en cuenta, fíjense, estoy haciendo un repasito, que ustedes se lo saben de memoria, que el hombre tiene un 60% de su peso corporal es agua y la mujer un 50%. Y un hombre promedio de lo que se toman como referencia es aquel que tiene 70 kilogramos y 42 litros de agua. 25 de agua intracelular y 17 extracelular. Y que esta cantidad de agua va a variar según la grasa, el sexo y la edad. Las personas que tienen más grasa tienen menor contenido de agua. Por eso ustedes ven que se deshidratan tan fácilmente. Sin embargo, usted puede ver un delgadito que te dice, tengo diarrea, tengo 5 días con diarrea, está igualito. Pero un gordito con un día con diarrea ya se deshidrata porque es que tiene menos cantidad de agua, ¿verdad? El hecho de que el agua sea tan importante para nosotros es porque tiene propiedades físico-químicas que son necesarias para mantener la célula. Por ejemplo, un elevado punto de fusión, de ebullición, tiene un bajo punto de fusión, un bajo punto de congelación, tiene una elevada constante dieléctrica, o sea que puede atravesar la electricidad, una gran capacidad calórica y una elevada fuerza de cohesión. ¿Cuáles son las funciones que va a servir para nosotros? Termorreguladora, amortiguadora y disolvente. Nosotros vamos a poder mantener nuestra temperatura corporal por la presencia del agua, pero también va a servir como amortiguadora en el líquido amniótico. Y también tenemos agua en el organismo en diferentes lugares, pero en el líquido cefalorraquídeo, importante. Ahora, en todas las células, el agua es el disolvente donde están todos los componentes de la célula. Y en ese citoplasma que vimos, a ese citoplasma tiene una parte soluble que se llama citosol. Y en esa parte soluble está el agua y ahí están todos los nutrientes. En cada uno de esos espacios hay líquido, hay agua. El agua tiene la oportunidad de realizar puentes de hidrógeno entre las moléculas. Una molécula se puede asociar con 3 o 4 más. Entonces, mírenlo ahí como forma verdaderas mallas asociándose con los puentes de hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno. El oxígeno con el hidrógeno de la otra. ¿Lo ven? Esos son puentes de hidrógeno que pueden formar. Y puede estar en 3 maneras: sólido, líquido y gaseoso. Esta es la estructura más o menos que se forma en cada uno de esos estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua es una molécula dipolar, como ustedes ven, tiene un átomo de oxígeno que se ha unido a 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, él le quedan los 2 electrones de aquí, los tiene aquí, y por eso tiene esta carga negativa. Como estos hidrógenos ya no tienen electrones, tienen carga positiva. Entonces, tiene ambos extremos, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, se pueden disolver ahí sustancias que tengan cargas también. Una sustancia con carga negativa, bueno, se une a través de la parte positiva, uno con carga positiva a través del negativo. Entonces, todos los solutos que son polares e iónicos van a poder disolverse en el agua. Bueno, aquí más o menos se los puse.
que los iónicos se atraen electrostáticamente con el dipolo del agua y los polares forman puentes de hidrógeno con el agua. O sea que hay dos tipos, los que tienen carga y los que pueden formar puentes de hidrógeno. Y los no polares no pueden formar puentes de hidrógeno y tampoco se pueden unir con las moléculas de agua. Esos son los hidrofóbicos. Entonces, el papel del carbono. Ya yo les dije que la materia viva se basa en el carbono. Como ustedes ven ahí, la configuración electrónica es 2,4. Él no gana ni pierde electrones, sino que comparte. Tiene 4 enlaces covalentes. Miren aquí el carbono con sus 4 enlaces covalentes. En cada uno hay un hidrógeno y ahí él puede compartirlo y unirse a otras, puede ser a otro carbono, puede ser a otros elementos. Pero lo más importante es que se puede unir entre sí. Entonces podemos formar cadenas de carbonos uno unido al otro y se forman las cadenas carbonadas. Claro, la parte que no es la unión con el otro carbono se llena de hidrógeno y por eso se van a llamar cadenas hidrocarbonadas. Y esa es la estructura básica que tienen las biomoléculas. Pueden ser esas biomoléculas lineales o ramificadas, abiertas o cíclicas, y saturadas o insaturadas. Pero también a esas cadenas hidrocarbonadas se le pueden añadir grupos funcionales. Por ejemplo, grupos que tienen oxígeno, que tienen nitrógeno. Y ahí se convierte eso en un grupo funcional. Y de ahí vienen las biomoléculas. ¿Cuáles son los enlaces químicos? Son las fuerzas que unen los átomos entre sí. Por ejemplo, enlaces covalentes, enlaces no covalentes o interacciones débiles. Los enlaces covalentes son los que se utilizan para formar los grandes ejes de las biomoléculas. Y los enlaces no covalentes o interacciones débiles son principalmente para esas estructuras tridimensionales que toman las biomoléculas. Vemos aquí el enlace covalente cuando se comparte electrones entre dos átomos con igual o semejante facilidad para acceder o captar electrones. Es un enlace con gran fortaleza. Por eso no es tan fácil romper un enlace covalente. Por ejemplo, este enlace de carbono-hidrógeno, este dentro de dos carbonos, esos son enlaces covalentes. Para romper un enlace covalente hacen falta 100 kilocalorías por mol. La mayoría de las veces se rompen por introducción de agua, ¿verdad? Que ya eso sería la hidrólisis. Pero también puede ser por fosfato, puede ser por azufre, pero bueno, principalmente por hidrólisis. Miren aquí, ya viendo moléculas, biomoléculas de las que son las que nos interesan a nosotros. Es un enlace covalente el que se ha formado ahí. Miren ahí. La cisteína, estos dos grupos sulfidrilos se unen y forman este enlace, puente disulfuro, que es un enlace covalente. El enlace peptídico también es un enlace covalente. Estos son enlaces peptídicos. Ahora las interacciones débiles. Las estructuras y las funciones de la biomolécula dependen de los enlaces débiles. Porque ya les dije, la cadena, el eje, se organiza con el enlace covalente, pero para ese eje tomar forma en el espacio y mantenerse, necesita formar enlaces débiles. Y entre esos enlaces débiles están el enlace iónico electrostático, puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y la fuerza de Van der Waals.
Esos son los principales. Y se van a realizar entre los elementos que haya en esa cadena eje, según los elementos que tengan. Vamos a ver. Vamos a ver primero el enlace iónico o electrostático. Aquí se van a traer dos grupos de cargas opuestas. Por ejemplo, el grupo carboxílico tiene carga negativa y el fosfato también, pues entonces se unen con uno que tenga carga positiva como el amino o con el imidazol que tiene carga positiva o el guanidino. Esos son grupos químicos. Yo sé que a lo mejor ustedes no, a uno no le gusta mucho estar oyendo esos nombres, pero vamos a oírlo para poderlo entender, ¿eh? Puente de hidrógeno, dos átomos electronegativos, uno de ellos tiene un hidrógeno y le dice al otro, mira, yo te lo voy a prestar, vamos a hacer un puente, vamos a unirnos algo transitorio. Como ustedes ven, estos puentes de hidrógeno son fáciles de romper porque no son enlaces fuertes, pero en una molécula que haya miles de puentes de hidrógeno, es una molécula estable. No va a ser fácil romperla porque dice el refrán que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Ese puente de hidrógeno, miren, es muy bueno para mantener la estructura de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un puente de hidrógeno. ¿Lo ven? El grupo carbonilo y el grupo amino. Esto es en una proteína. Aquí en los ácidos nucleicos, miren como una base nitrogenada se puede combinar con la otra cuando forman la doble hélice, ¿recuerdan? Entonces, bueno, lo vamos a ver aquí, no se apuren. Vamos a verlo aquí nada más, el puente de hidrógeno. Este tiene su hidrógeno y lo comparte con el oxígeno. Aquí lo comparte con otro nitrógeno. Aquí lo comparte un nitrógeno con un oxígeno. ¿Ok? Interacciones hidrofóbicas. Aquí se van a traer grupos que son apolares, que no tienen carga ni que no pueden hacer tampoco puentes de hidrógeno. Simplemente tienen un campo hidrofóbico, como que forma una especie de un espacio donde no entra nada. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, la atracción entre las cadenas laterales de aminoácidos apolares. ¿Cuáles son dos aminoácidos apolares? Por ejemplo, la valina y la leucina, lo vamos a ver más adelante, dos valinas, cuando están cerca, crean ese campo donde no entra nada de agua. También pueden ser los ácidos grasos en las micelas, fíjense cómo las micelas forman un campo donde no entra nada. Y las fuerzas de Van der Waals, casi siempre las interacciones hidrofóbicas o las fuerzas de Van der Waals tienen relación. Aquí son una atracción transitoria, un poco más transitoria, pero es la misma situación. En esta lámina está muy bonita, a mí me gusta por eso siempre ponérsela, porque se ven todos los tipos de enlaces. Puente salino, uniones hidrofóbicas, esta también, uniones hidrofóbicas, dos grupos, ¿cómo se llama? Los grupos bencénicos, por ejemplo, estas pueden ser dos tirosinas. Enlace de hidrógeno. Miren aquí una micela, como ellos van repeliéndose, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los ácidos nucleicos, fíjense cómo forman los puentes de hidrógeno en el interior de la molécula, que es la que mantiene la doble hélice. Ahora, ahí vimos cómo se unían y vimos que ya esa cadena lateral, largas, hidrocarbonadas, que ustedes recuerdan los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿recuerdan? Esas son las cadenas hidrocarbonadas. Pues a esa cadena, ya vimos cómo se unen los enlaces, ahora vamos a ver cuáles son los grupos funcionales que se van a formar dentro de esas biomoléculas, ¿verdad? Tenemos aquí, cuando tenemos este R, me significa el resto de la cadena.
El grupo R es la cadena lateral, lo que significa el compuesto. Yo voy a poner en evidencia nada más la parte del grupo funcional que me representa el grupo. Si tiene un OH, eso es un hidroxilo y me representa a los alcoholes. Si tiene un carbono con doble oxígeno, eso se llama carbonilo. Si ese carbono con doble oxígeno tiene un hidrógeno, a ese yo le voy a llamar aldehído. Si está unido a otro elemento, y está aquí el grupo cetónico, y aquí hay una cadena radical y aquí hay otro, entonces eso se llama cetónico. ¿Ven la idea, verdad? Pero si ese grupo carbonilo tiene además un OH en el otro carbono, entonces un carboxilo, y me representa los ácidos. Si solamente la molécula lo que tiene es un carbonilo, entonces el grupo per se se llama carbonilo. Su connotación va a depender de lo otro que tenga. Si lo que tiene es un hidrógeno en el cuarto enlace del carbono, aldehído. Si tiene dos enlaces combinados aquí y solamente está este, cetona. Si tiene un grupo OH en el cuarto enlace, carboxilo, es un ácido. ¿Ven la idea? Ahora, si es el azufre y tiene su grupo, su hidrógeno, ese es el grupo sulfidrilo, con el cual se puede formar el puente disulfuro. Si es un grupo amino, esto viene formando las aminas. Y si está unido a un grupo carbonilo, pues se llama amida. Fíjense que estos son los compuestos que tienen este grupo funcional. Si yo veo ese grupo, este de aquí, yo digo, ese es un aldehído. No sé cuál aldehído es, pero es un aldehído. Ah, mira, tiene este grupo, es un cetónico. ¿Cuál cetona es? No sé, pero yo veo la estructura, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. Aquí hay algunas biomoléculas que tenemos normales en el organismo. Por ejemplo, la ribosa. La ribosa es una pentosa. Miren cómo tiene OH. Entonces, por eso yo digo que es una pentosa porque tiene muchos grupos hidroxilo. El acetoacetato, este es un cuerpo cetónico. Miren cómo tiene dos grupos carbonilo. Este grupo carbonilo de aquí está unido a un OH, por lo tanto es un ácido. ¿Lo ven? Un ácido que tiene un grupo cetónico. La cisteína. Ah, bueno, miren, la cisteína es un aminoácido. Y miren lo que tiene. Un grupo sulfidrilo, tiene su grupo carboxilo y tiene su grupo amino. Lo mismo pasa con la glutamina, que también es un aminoácido, pero ¿qué diferencia tiene? Que aquí tiene un grupo amida. Recuerdan que les dije, si hay un grupo carbonilo que se le une un grupo amino, eso es amida. Y tiene aquí el amino y el carboxilo del aminoácido. Ahora, grupos derivados. Estos son grupos que también están en las biomoléculas y que son importantísimos, ustedes tienen que conocerlo. Los hemiacetales, cuando un carbonilo se une con un alcohol. Los acetales, cuando se une un hemiacetal con un alcohol. Es el enlace glicosídico, que lo vamos a ver. Yo sé que ustedes lo han visto ya, pero vamos a recordarlo aquí. Los ésteres, que son carboxílicos, cuando se une un carboxilo con un alcohol. Ésteres fosfóricos, si es un ácido fosfórico con un alcohol que se une. Y a ellos les puse los ejemplos. Esto es un hemiacetal. La estructura cíclica de los monosacáridos se llama un hemiacetal, donde el grupo carbonilo se ha unido con uno de los alcoholes de la molécula. Pero aquí tenemos también un acetal, la unión de dos monosacáridos con un enlace. Esto es un acetal porque se han unido dos hemiacetal. Aquí tenemos el fosfoglicerato, este es un éster fosfórico y este es un éster carboxílico, el ácido fosfatídico. Pero también tenemos los tioésteres.
que es cuando se une el grupo sulfidrilo más carbonilo. Mírenlo aquí, un carbonilo con el sulfidrilo de la acetil-CoA, ese es un enlace tioéster. El sulfidrilo de la coenzima A es un enlace tioéster. Ok, perfecto. Entonces, las biomoléculas, ya ustedes vieron cómo se van formando, no es que de la noche a la mañana, déjame ver monosacárido. No, vamos a ver. De todas esas uniones que yo les señalé, es que vienen las biomoléculas, que son las que se encuentran formando parte de la materia viva. Aquí tenemos, hay 3 categorías. Moléculas de elevado peso molecular, que son las macromoléculas. Moléculas de relativo bajo peso molecular, que son los precursores. En las de elevado peso molecular tenemos polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero esas de elevado peso molecular se forman por la unión de las de bajo peso, como son aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos y los ácidos grasos son de bajo peso molecular, no son macromoléculas, que he visto en algunos libros que dicen que los lípidos son macromoléculas. No, ellos no son macromoléculas. Entonces, también tenemos moléculas más pequeñitas, como son los metabolitos intermediarios, que son los que vemos en el metabolismo. Miren ahí qué interesante, dice que en una misma biomolécula pueden encontrarse más de un grupo funcional y puede tener además diversas agrupaciones derivadas. Y todo eso va a contribuir a la gran diversidad de las biomoléculas. Esa lámina que está ahí, siempre digo que voy a buscar el nombre del que la pintó porque es un cuadro magnífico. Fíjense cómo está representado ahí todos los organismos pluricelulares y eucariotas. Hasta el ser humano, el hombre está aquí, mírenlo ahí. Ahí están todos los organismos, insectos, todo que pueden tener, que son células eucariotas. Entonces,